me da la sensación de que huiste en todo momento de lo sensiblero, no querías caer en un sentimentalismo excesivo, y aunque al final permites que los personajes tengan un respiro y tengan su secuencia de amor, cuando el personaje de Ernesto regresa a España, todos, el género romántico, espera que Ernesto se arrepienta en el último momento o que el personaje de ella acuda al aeropuerto, en fin, yo qué sé. Otra vez a buscarlo. Exactamente. Tú, huyendo de ese sentimentalismo de cliché, les das su secuencia de amor, pero terminó la lluvia y cada uno regresa a donde estaba. Me gustaría que nos contaras por qué eliges ese final y si en algún momento barajaste otros finales alternativos. No, nunca barajé otro final, ese siempre fue el final. Digamos, sí, quizás decisiones más de, como de algunas cuestiones de si mostrar si se veía el resultado del embarazo o no, digamos, decisiones que tienen que ver de alguna manera con ese final. No puede ser mío, ¿no? No, tuyo no es, tuyo no. Es demasiado rápido. No. Te puedes ir tranquilo, España. Sí, pero ahora no lo había pensado la primera vez que lo vi, pero ahora... No puede ser. No, el final siempre fue planteado de esa manera. En primer lugar, porque creo que la película se trata de la posibilidad que se dan esos dos personajes de encontrarse en un momento muy particular de las vidas, y que creo que el encuentro tiene que ver con el amor, pero no siempre el amor tiene que ver con algo que se prolonga y se continúa en una relación. Digo, me parece que es la posibilidad de estos dos personajes de encontrarse en ese momento les permite encontrar a cada uno de ellos ciertas respuestas o hacerse más preguntas de las que se vienen haciendo, y creo que tiene que ver con eso, con acompañarse y después seguir cada uno su camino, y seguramente es volver a sus lugares o no, pero digo, modificados. Lo que me importaba de ese final es la posibilidad de, digo, empiezan esos dos personajes muy embotellados y muy trabados, y hay algo después de esos días que se descomprime y que están un poco mejor. Digo, ¿qué es un poco mejor? Digo, cada uno lo irá llenando en los casos que no están explicados en la película con lo que piensa que es mejor para ese personaje, para el femenino y para el masculino. Pero nunca hubo otro final, eso siempre fue planteado de esa forma. Tú, Ernesto, repasando tu filmografía, me doy cuenta que llevas casi 20 años haciendo cine, casi, pero empezaste a primeros de los 90 y has desarrollado una larga carrera en el cine español fundamentalmente, pero también últimamente mantienes como hablábamos antes, intentas mantener un pie en el cine argentino, que son tus orígenes, tu país. En España, aunque has hecho muchas películas y por lo tanto te has permitido demostrar que eres un actor de 1000 registros y puedes hacer comedia y puedes hacer drama, esta película yo creo que muestra esas posibilidades tuyas, ese talento. Fundamentalmente has desarrollado una carrera de actor de comedia, yo creo, has hecho muchos personajes de comedia, aunque también desde Los Lobos de Washington hasta Yoyes has hecho también mucho drama. Cuando te encuentras con el personaje de Lluvia, que es un personaje, es una película para 3 personajes que son él, ella y la lluvia. ¿Cómo te planteas? Porque aunque el registro es dramático, sin embargo, hay secuencias realmente con un valor cómico indudable que yo creo que tú le sacas muchísimo partido. Sí, no sé, también me pasa que no me preocupo tanto por el... Bueno, sí hablo con el director en cuanto al tono y tal, y obviamente no era una comedia, aunque sí que había cierta tentación a veces. Pero a mí me gusta que no sea una cosa, ya sea... no porque sea un drama hay que ponerse serios, o porque sea una comedia hay que hacer el payaso. O sea, que tenga un poco de todo, ¿sabes? Que haya momentos para todo, ¿no? Y me gusta que un personaje en un drama provoque risa, ¿sabes? O sea, que tenga esta ambigüedad, ¿no? Entonces no me preparé de una manera especial porque fuera un drama. No, sino bueno, me ocupé de construir el personaje que habíamos pensado que podría funcionar para contar esta historia.
y de sintonizar con mi compañera maravillosa Valeria y con el espíritu de Paula. Pero no me predispuse de una manera especial que fuera un drama y tal. Sí que bueno, traté de hacerme cargo de lo que le pasaba al personaje y él sí vive un drama de alguna manera, un momento muy difícil de su existencia, ¿no? Un momento de cambio muy fuerte, de darse cuenta de muchísimas cosas, alguien que creció sin su padre, o sea, que no tenía una... o sea, construyó quizá su existencia en base a algo falso, algo que no conoció nunca a su padre, y su madre le fabricó una versión de ese padre, y él fabricó su identidad, digamos. La ausencia dolorosa del padre. Sí, sobre un agujero. Exactamente. Que cuando vuelve a Argentina se puede dar cuenta de que tenía un agujero, y eso produce el cataclismo este, ¿no? A mí me gustan muchísimo las secuencias precisamente que tienen que ver con esa relación con el padre ausente. Cuando llegas al hospital y claro, como hace 30 años que no has tenido relación con tu padre, te confundes de moribundo. Sí. Esa es una secuencia tremenda. Y luego cuando llegas a su apartamento y vas a través de pequeños detalles, porque la película, y en ese sentido creo que consigues detalles maravillosos a nivel psicológico, con pequeños detalles, ¿no? Ese peine con esos últimos cabellos del padre, el personaje, ese piano, que también tiene casi un valor como de ataúd, ¿no? Es un ataúd, es un piano, es un... Todas las secuencias en las que tú estás en el apartamento son muy dolorosas, muy emocionantes, y creo que consigues momentos de interpretación y de interiorización del personaje maravillosos. Pero la película se titula Lluvia, decíamos que es el tercer personaje, y es un personaje presente en toda la película. ¿Cómo se roda con ese personaje? ¿Cómo es trabajar con la lluvia? ¿Da bien las réplicas? Es duro, ¿no? Tiene que ser duro porque evidentemente la lluvia es una lluvia artificial, pero obliga a estar en una situación incluso anímica de rodaje muy peculiar, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje? Os pregunto a los dos. Esto era, bueno, igual ya cuando lees el guión y le pones lluvia, dices, bueno, aquí te vas a mojar. Y entonces luego eso es todo un aparataje ahí, no sé si la gente que trabaja en el cine sabemos que eso es todo un aparataje de efectos de lluvia y tal, que ponen tendidos, y me llamaba la atención porque había como aparatos de todo tipo, ¿no? Unos que salían por acá, otros que salían por allá. Increíble, ¿no? Cómo hacían, de repente era muy gracioso porque iba el coche, entonces le montaban un dispositivo alrededor donde llovía solo en el coche, entonces la gente que veía un coche, ¿sabes? Estaba lloviendo y veía un coche que pasaba lloviendo. Es como el dibujo animado, ¿no? Que la nube que te sigue. 8 cuadras duraba la lluvia. Increíble. Sí. No, bueno, y eso sí es incómodo y tal, pero bueno, un poco es la atmósfera que venía bien para esta historia, ¿no? Y incómodo y frío y eso, ¿no? Pero bueno, ya un poco uno ya se amigó, ¿no? Y ya estaba bueno, entonces era como una cosa más, vamos a mojar. Yo creo que no se olvida ahora, porque digo, a mí me pasó después de filmada la película, que mientras estás en el proceso, obviamente la película tenía un desarrollo técnico enorme, digamos que la película, más allá del trabajo con los personajes, era importante mantener esa intimidad de ellos dos, pero uno giraba la cámara para cualquier lado y había, no sé, 130 personas y artefactos y camiones y mangueras y digamos, tenía una complejidad técnica que tuvo todo un desarrollo muy largo. Nosotros dibujamos todas las escenas de exterior de la película y era tan importante como el guión, ese storyboard, ¿no? Dónde iba a estar, porque no había nada que podía como modificarse, tenía que estar todo muy, muy planificado en ese sentido. Y mientras fueron 7 semanas de rodaje, 4 semanas casi de noche, y con un invierno muy, muy frío, donde estaba todo construido para eso, y dentro de esos días de rodaje, para uno era como lo normal llegar a ese lugar. A mí me pasó mucho tiempo después de ver las fotos de rodaje del making of y decir, estábamos totalmente locos, porque era muy demente en algún punto. Sí. Pero sí, era la manera de construir ese agobio que de alguna manera
atraviesa esos personajes, desde el clima, desde lo que les pasa también. Decías que contasteis que desarrollasteis un complejo trabajo de story, que la película, Sí. cuando llegasteis al rodaje, estaba ya muy planificada, y no sé si os habéis dado cuenta, pero es una película, yo creo que parece que es sencilla narrativamente hablando en cuanto a argumento, pero es una película extraordinariamente sofisticada, es una película muy elaborada técnicamente, muy elaborada en cuanto a planificación, y con un montón de intenciones estéticas que intentan servir a la complejidad psicológica de los personajes. Me gustaría que hablaras de todas estas cuestiones técnicas. Por ejemplo, es evidente el juego que haces con los enfoques, desenfoques, trasfocos, reflejos, duplicidades de rostros que se duplican en los biseles de los espejos, de rostros que están intermediados por cristales, por personajes que se reflejan en la superficie de la piscina de ese hotel. Es un trabajo técnico muy elaborado y que además, por supuesto, es muy deseado porque favorece el psicologismo de los personajes. Me gustaría que hablaras cómo fue eso. Yo creo que hubo como dos trabajos. Fue muy larga. Para mí la película tardó, entre que yo empecé a escribir el guión y se filmó, pasaron casi 3 años, o un poquito más. Después, en un momento la película se detuvo porque hubo un problema en la producción y se retomó 9 meses más tarde. Todo ese tiempo, yo creo que fue un tiempo para ir elaborando la película y tratar de encontrar un lenguaje visual en algún punto, más allá de la historia que uno podía contar del encuentro de estos dos personajes. Durante muchas de las reescrituras yo en general saco fotos, me gusta mucho sacar fotos, y fui buscando en días de lluvia o situaciones con agua. Era bastante en paralelo el trabajo del guión con el trabajo visual. Y para mí la lluvia tenía 2 cosas que eran importantes. Una es que no quería que fuera una lluvia, digamos, melancólica, en el sentido de que estuviera lejos de los personajes, sino que esos personajes, por un lado, tuvieran que lidiar con esa situación, que fuera agobiante. Eran 2 personajes que están sin casa, que están en situaciones de alguna manera bastante temporales, digo, ella por la decisión de irse a ese auto y él por ser un extranjero viviendo en un hotel por unos días. Entonces, digo, había algo de estos 2 personajes de estar un poco a la intemperie, digo, que en primer lugar desde cómo se sentían ellos, y me parecía que eso reforzaba la idea de lo que quería contar. Y además había una idea que esto que vos decís de los reflejos y las distorsiones y los fueras de foco, que para mí era como una forma de contar lo que le pasaba a esos personajes, ¿no? Digo, me parece que el agua de alguna manera estás lúcida y te permite ver a través, pero lo que ves siempre tiene algo desdibujado y distorsionado, y eso creo que de alguna manera acompañaba esto que iban transitando los personajes. Lo mismo también pasa como con esa autopista al principio, que está absolutamente atascada, son personajes detenidos, sin mucha salida, sin posibilidad de moverse. Y a medida que van pasando estos 3 días, bueno, hay algo que se empieza como a alivianar. Uh-huh. Esos fueron elementos importantes, y también una decisión de contar donde el foco, digamos, fueran ellos 2. Digamos, en general, el entorno, hubo una idea de trabajar con el off, digamos, tanto como desde el plano sonoro o desde los distintos personajes. En general, los otros personajes están desenfocados o elijo no mostrarlos. Hay muchas cosas que yo he tomado, desde una foto a no mostrar la cara del padre, a no mostrar la cara en foco del marido. Me parecía que todo eso era parte del entorno y el foco sí tenía que ver con esos personajes. Entonces hubo un trabajo visual muy largo, digamos, que al arranque lo hice sola, y después con Vic Nieto, que es el director de fotografía, que aportó muchísimo a todo ese trabajo. Y sí, yo creo que es la ciudad y las lluvias, de alguna manera, la ciudad también es un personaje en la película, ¿no? Un personaje abstracto, es un personaje hostil, pero está ahí un poco al fondo. No llega a ser Buenos Aires ni es ninguna ciudad. Es que no, para mí no había una intención urbano de que fuera Buenos Aires, me parece que puede ser cualquier ciudad contemporánea, ¿no? Es como hay algo de la soledad, en las ciudades tan grandes es muy fácil perderse. Y me gustaba esta idea de la posibilidad de un encuentro en un lugar
que podía ser Buenos Aires o cualquier otro. De hecho, la construcción que hay espacial de Buenos Aires, si alguien conoce Buenos Aires, no tiene que ver con cómo es en la realidad, sino con una construcción para la película, ¿no? Eso, más o menos. Y esto del storyboard era una necesidad técnica importante, digamos, todo ese embotellamiento se filmó durante una semana de rodaje. Una semana, acá hay alguien del equipo. Una semana de rodaje con un plan muy acotado. Nosotros podíamos entrar a ese lugar, nos habilitaban el lunes a las 10 de la noche, empezábamos a filmar, entre que se armaba todos los días y se desarmaba esa puesta de autos con continuidad, luz, lluvia y demás, alrededor de la 1 de la mañana hasta las 5, y ahí había que empezar a desarmar porque a las 6:30 había que entregarlo. Digo, todo eso no se podía hacer si no teníamos una especie de Biblia que nos ayudaba a trabajar con velocidad y poder optimizar el poco tiempo que había en lo que había que hacer, que era trabajar con los actores. Y al mismo tiempo con los actores también hubo un trabajo muy largo con Valeria, digamos, desde muchas lecturas y de ir buscando los personajes o lo que yo iba necesitando, y fue una ida y vuelta muy, muy interesante con Valeria en Buenos Aires y con Ernesto al principio a la distancia. Teníamos reuniones telefónicas durante mucho tiempo en las que íbamos o leyendo escenas o bueno, buscando, hablando sobre el personaje. Cuéntanos, Ernesto, cómo fue ese trabajo de creación de personaje con Valeria. Pues sí, primero, como decía Paula, empezamos a trabajar ella y yo, y creo que Paula me empezó a hablar que le interesaba contar al español medio. ¿Quién es el español medio? Entonces, no sé. Y le empezamos a inventar cosas, una historia. Y se me ocurrió que podía vivir en San Chinarro, aquí en Madrid. Porque lo interesante, o sea, a donde queríamos ir es que construir un tipo que fuera muy... que ha necesitado construir una identidad que fuera lo opuesto a la imagen que él tenía de su padre. Que su padre, el que se fue, el músico, el que no tuvo palabra. Entonces él, como de alguna manera se construyó su identidad alejándose de esa imagen, que también es una imagen medio irreal porque realmente no lo conoció. Entonces ese es el punto tan tremendo. Entonces conseguir contar un tipo así, ¿no? Entonces se me ocurrió eso, que podía trabajar en el departamento de control de calidad de una empresa. No sé por qué, de productos lácteos. Pero el resto, cuando llegó a Buenos Aires, llegó con una carpeta de información y que vivía en San Chinarro, y que entonces también que localizarlo así, tratar o tener la voluntad de contar a alguien muy local de aquí, yo creo que le venía bien a la película, primero también como contraste sí, de contraste de esos dos mundos también, de esos dos mundos también. Dos mundos muy diferentes. Y que en la medida que fuera un tipo así más estructurado, yo creo que iba a tener más fuerza lo que le pasaba, ¿no? Después. O sea, ese cambio, yo creo que era necesario para contarlo, ¿no? ¿Y con Valeria hubo mucho tiempo de ensayos? ¿Cómo fue eso? Hubo, sí, digamos, después de que trabajamos así por separado en la preproducción hubo ensayos. Básicamente trabajamos como los distintos tonos por los que va pasando la película, ¿no? No sé si eran exactamente pasar cada una de las escenas, sino más bien elegir 3 momentos y trabajar sobre eso. todo el arco de exactamente, tratar de encontrar el registro que necesitábamos emocional de los personajes. Y yo creo que el momento también ahí de llegar al set, había todo ese trabajo previo que fue realmente muy largo, digamos, porque en general uno tiene todo un tiempo de preproducción que es necesario para la película, pero en este caso creo que fue más largo también. Cuando la película se detuvo y demás, fue todo un tiempo que se optimizó, que finalmente sirvió. Entonces el momento de rodar, creo que era como bastante claro hacia dónde íbamos. Decíamos antes que tú debutaste en el cine argentino en el año 2002 con una película titulada Herencia, que también es una historia fundamentalmente de 2 personajes, 4 personajes, pero fundamentalmente 2, durante un tiempo breve, y son personajes
en este caso desarraigados, en el caso de Lluvia, personajes que están eso, en un momento crítico de sus vidas. Pero son dos películas muy distintas. Herencia es una película que podríamos definir como una comedia costumbrista, con colores muy vivos, y Lluvia, bueno, ya la habéis visto, no es precisamente una comedia costumbrista. Los colores, la paleta de colores son ocres, grises. También esa elección fotográfica, por ejemplo, me gustaría que hablaras un poco. Las dos películas, sí es cierto, son muy diferentes. Creo que Herencia es una película más expansiva, sí, más abierta emocionalmente, y es más clásica también en términos de relato, me pareció, ¿no? Creo que esta película, después de hacer esa película, yo tuve como fue muy extraño a mí lo que me pasó. Yo hacía mucho tiempo venía trabajando asistente de dirección, había hecho cortometrajes, y Herencia fue el primer guión de largo que yo escribí. Y lo presenté al concurso de ópera prima del instituto y gané. Y entonces, de golpe tenía la plata para hacer una película. Entonces digo, creo que tiene hay cosas que me gustan y que no me gustan de las dos películas. Digo, uno con el tiempo va pensando sobre el trabajo que uno hizo. Yo en su momento necesité despegarme de Herencia. Quería encontrar una manera de narrar que tuviera más que ver con el tipo de cine que a mí me gustaba, trabajar más un punto de vista, buscar un lenguaje visual más allá de la historia. Entonces hubo una decisión clara de elegir otro camino. A mí me pasa cuando veo las dos películas juntas, a veces cuando no sé, te piden material o hay realmente son el día y la noche en algún sentido. De alguna manera todo el trabajo fotográfico, digamos que es tanto la luz como la puesta en escena y todo esto que hablábamos recién de los fuera de foco, fue algo como muy buscado. Hubo casi una decisión de que no hubiera espacios, en general una paleta de colores grises y fríos y casi no hay verde, digamos, fue una decisión de ir hacia un lugar, y aparte la película tiene mucha noche también. Fue un trabajo, sí, fue una decisión, ¿no? Desde cada lugar que se buscaba a lugares que quizás estaban planteados de alguna manera y que fueron cambiando inclusive de color, de paleta, por una necesidad de mantener esa unidad, ¿no? Como esta idea del frío y del oscuro. Sí, fue un trabajo largo, que es muy diferente a la otra película, ¿no? Claramente. Una película de dos personajes, imagino que la decisión de los dos actores que la iban a interpretar fue una decisión muy pensada. A Valeria la conocemos poco en España, yo creo, pero es una actriz, me imagino, con un presente maravilloso en Argentina. Yo creo que aquí hemos podido ver Hermanas, de Julia Solomonov, XXY, de Lucía Puenzo, Vientos de agua. Vientos de agua, sí, es tu esposa, ¿no? Sí, ahí fue la primera vez que trabajamos juntos. Fue ahí donde conociste a Ernesto, porque sí. ella dirigió un episodio de Vientos de agua. Fue donde le conociste a Ernesto. Exacto. Yo Valeria estaba ya en la película, el primero que cerré fue el personaje femenino, y cuando yo hice Vientos de agua estaba buscando al actor para que hiciera de Roberto. Y había algo del trabajo de Ernesto que a mí me interesaba, como abarcaba los personajes, nos entendimos bien, y me pasó un poco eso de hacer una especie de casting encubierto mientras lo dirigía para Vientos de Agua, de probar determinadas cosas que tenían más que ver que mi película que con lo que pasó en Vientos de Agua. No, Campanella ya lo sabe igual, pero sí, a mí me interesó me interesó cómo trabajar, el acercamiento, cómo abordaba él los personajes. Y después, después le llegó el guión y fluyó, digo. Después ya fue ponerse a trabajar, ¿no? Para ti, Ernesto, volver a Argentina, hacer cine allí, me imagino que tiene que ser algo especial, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Argentina? Pues a ver, en realidad, con el cine argentino. Sí, la primera película que hice allí fue en realidad la primera película en la que trabajaba, que fue Tango Feroz, que esto fue en el año 93. Y después pasó un tiempo hasta que, lo siguiente que hice allí fue Vientos de Agua. Lo que pasa es que se estrenó aquí una película que hizo Marcelo Piñeiro, que se llamó El Método, que hizo aquí, también se estrenó allí. Y
y después de Vientos de Agua hice Lluvia, y después he vuelto a rodar con Marcelo Piñeiro en Las Vidas de los Jueves, que se ha estrenado aquí. Y como un actor español en medio de un cine permanentemente en crisis como el español, del que tanto hablamos con tanto sufrimiento y con tanta alegría al mismo tiempo, ¿cómo ves el cine argentino? Esta mañana comentábamos datos de producción y datos casi también de estado de ánimo de ambas cinematografías. ¿Cómo lo ves? Sí, pues no sé. Igual que si en Argentina dices que aquí el cine español está en crisis, se ríen, ¿no? Porque ya han tenido que no sé, buscarse la manera de sacar adelante las películas de una manera mucho más complicada que aquí, ¿no? Igual se sigue haciendo cine y se seguirá haciendo cine. Y yo creo que también esa cosa de no tenerlo tan fácil ha provocado que la gente tenga que buscar caminos diferentes para conseguir contar una historia, y que los directores que no sé, tienen una relación, o sea, como que tienen la necesidad de contar una historia, ¿no? Y no sé, bueno, y sí, luego rodar en Argentina sí que tiene algo especial, ¿no? Era raro aquí también hacer de español, allí en un entorno argentino. Luego me ha tocado también hacer de argentino. Son raras las dos cosas, en realidad. Me siento raro aquí también, o sea, está todo raro. Cuéntanos tu película Lluvia dentro del panorama del cine argentino actual. ¿A qué gama de película o qué representa dentro del cine argentino? En cuanto a producción, es una película producida por Patagonic, que es una de las grandes productoras de cine argentino. Sí. Es un poco el patrón medio de película argentina. ¿Cómo están las cosas? Cuéntanos. Bueno, las cosas van cambiando muy rápidamente. Si pienso en cómo fue todo el inicio de Lluvia fue una película que yo la arranqué sola, digamos que los primeros fondos que ganó la película, o las becas de algunos talleres de guión en Berlín o en Francia, fueron cosas que moví yo sola. Y cuando empecé a pensar realmente en cómo encarar la producción de la película, me di cuenta, y un poco con conversaciones de productores más independientes que tenía más que ver como con el esquema de mi primer película, de un documental que justo estaba haciendo también en ese momento. Me daba cuenta que necesitaba una productora que tuviera una estructura mayor para poder sostenerla. Esta es una película que en el contexto de Argentina es una película cara, digamos, una película... Hablábamos de $1,5 millones más o menos. Y eso es sí, en ese momento, que seguramente esta película costaría más. Y entonces un poco la decisión fue esa, y también coincidió, yo había trabajado en un momento, Patagonic, hubo una fusión de Polka Cine, la parte de Polka, que es una productora, que es la que produjo también Vientos de Agua. Yo los conocí trabajando allí en Vientos de Agua, y justo en ese momento hubo una necesidad también de ellos de tratar de explorar un poco otro tipo de cine, no hacer películas puramente comerciales, sino intentar tener películas más autorales que pudieran funcionar también dentro del esquema de ellos. Entonces, es una película bastante atípica para Patagonic. En general, más este tipo de películas se mueven con productores más independientes, pero bueno, en este caso era demasiado costosa también para moverla. ¿Esa era la pregunta? Sí. Me fui por la rama. No, era eso. Si no estoy mal informado, tú perteneces a la primera promoción de alumnos surgidos de la Universidad de Cine. Sí. Cuéntanos qué papel cumple la Universidad de Cine ahora mismo en la formación de cineastas, y si ha salido de ahí realmente una renovación del cine argentino. Yo creo que sí, que yo hice soy de la primera camada del año 91 de la FUC. Fue un momento en el que había muy pocas escuelas de cine, muy pocos espacios. Había un par de talleres, estaba la escuela del instituto, pero en general no había escuelas de cine como hay ahora. Y entonces esa escuela fue de verdad había mucha gente, los primeros años había gente muy mezclada, de edades muy distintas, que de alguna manera encontró un espacio dentro de ese lugar. Yo creo que lo sigue siendo, lo que pasa es que ahora hay muchas otras escuelas, pero en ese momento fue una escuela
muy, muy, muy buena, muy, digamos, la formación que te daban era realmente muy, muy amplia. Yo trabajaba en cine en paralelo, o sea, yo estudiaba y trabajaba, o sea que para mí la formación también fue bastante, creo, sí, fue conjunta entre el trabajo y el espacio de reflexión y de aprendizaje que te da una escuela, y de estar con gente que está en la misma situación que vos también. Sí, fue la camada de la que salieron, no sé, muchos directores que, no sé, Adrián Catano, Pablo Trapero, Rodrigo Moreno, Celina Murga, todos ellos fuimos saliendo de esa escuela. Hoy sigue siendo una escuela prestigiosa, pero también cambió mucho el panorama. Y creo que esto que, bueno, se tienden a llamar el nuevo cine argentino, yo creo que coincidió con esto, con la aparición de escuelas y de tener espacios distintos para hacer películas, espacios diferentes de producción, digamos. Fue un cambio acompañado también por el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Fueron como varias cosas que se sumaron, que creo que fueron muy, muy potentes para los directores que surgieron en ese momento. Creo que ha llegado el momento de que si alguno tenéis alguna pregunta, creo que decías que hay compañeros del rodaje. Acá está el continuista. Pobre continuista, todo lo que tuvo que trabajar. Es script. El script, sí. Si hay una pregunta. Primeramente, me encantó la película. Estoy visitando, tomando un curso desde Los Ángeles. Y una persona que está impuesta a todo de Hollywood, era una película muy refrescante. Me gustó mucho y como productora dijiste que había unas técnicas que usaste. Enfocarte en ciertas cosas y no enfocarte en otras, pero ¿por qué no nos quisiste enseñar la foto de la niña? ¿Por qué no nos quisiste enseñar el resultado de embarazo? ¿Por qué no nos quisiste enseñar el papá de Roberto? ¿Qué era tu meta? ¿Qué querías que nosotros sintiéramos, pensáramos en tú no hacer esas cosas? Y para Roberto, ¿qué era tu favorita escena en la película? Vos pensás. Fue una decisión porque cuando también marco esta diferencia de la primera película y de la segunda película de Herencia y de esta, en Herencia yo tenía la sensación de que era una película en la que estaba todo como, no estoy hablando mal de la película, puedo decir esto, pero digo que todo estaba como más claro, digamos, uno era casi un cuentito, digo, ¿no? Uno entendía, acompañaba esa historia. Y fue una decisión mía también en tratar de dejar que ciertos lugares fueran llenados por la cabeza del espectador. Quería una película en donde el espectador tuviera que tener un lugar más participativo en la manera en la que tenía que seguir esa historia. Creo que en algún punto es más complejo también que el otro esquema de película, porque entraste y ligaste con esos personajes y puedes seguir la historia, y si no te interesó nada de ellos dos, seguramente se te haga difícil sostener la película entera. Y básicamente también por eso, por un lado, y también porque es un poco lo que decía antes. No sé si me importaba ver la foto, si me importaba ver la cara del padre, me importaba ver lo que les pasaba a ellos con eso, digamos, y que cada uno lo llene como lo tenga que llenar. Un poco por eso, porque creo que lo importante era mirar a ellos dos y no al resto. Pues estaba pensando, lo que pasa es que me pasó que la primera vez que la vi hace 2 años, cosas que me habían gustado entonces ahora no me han gustado, y cosas que no me habían gustado antes ahora me encantaron. Entonces eso es muy increíble cómo pasa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno cambió, lo puede ver con distancia, ¿no? O lo que ha cambiado uno. Y no sé, ahora me gustaban mucho las escenas cuando están en el restaurante, eso me gustó. Y la escena cuando se besan, cosa que luego todo eso está improvisado, ¿no? Sí. Sí, había como una línea sobre digamos, a qué tenían que jugar, o sea, como algo del flirteo de esa situación, pero sí, fue autoría de ellos. Esta escena de ustedes. Pueden reclamar derechos de autor. Es muy divertida esa secuencia. Sí. Y muy romántica. ¿Alguna pregunta más?
No quiero juzgar nada, ¿no? Ni quiero opinar sobre la película, pero tengo curiosidad porque es la primera vez que puedo preguntar a una directora que me gusta vuestra profesión. Y un poco la idea es de, aparte de las historias que siempre hay, las anécdotas y los hechos, los matices, los aspectos pequeñitos, las cosas que componen el todo ese, yo siempre me pregunto, cuando tú quisiste dedicarte a esto, ¿qué pensabas? ¿Qué querías contar? Aparte de una historia más, porque por eso decía que no quiero juzgar, pero al final a lo mejor una historia, la estructura sintética de la historia es un encuentro casual, una cosa que surge, un desenlace que termina así. Y además de todo eso, yo veo más cosas en la película, pero quiero que tú me cuentes o que nos cuentes. Cuando yo empecé a pensar esta película. No esta película, más como allá, cineasta, tu más vocación. Como cineasta. Claro, ¿por qué querías dedicarte a eso y por qué querías utilizar esto para solo contar historias? Que no sé si es eso. ¿Sabes qué? Es muy difícil responder a esa pregunta, porque digamos, sí puedo pensar que a mí siempre me interesaron distintas maneras de relatos. Me gusta mucho leer, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el cine. Siempre fueron cosas que desde muy chica estuve cercana a esas cosas. Pensé que quería ser actriz y empecé estudiando teatro. Eso fue mi inicio, digamos, que de alguna manera desencadenó en esto. Estudiaba Ciencias de la Comunicación también en la Universidad de Buenos Aires y en un momento tuve la posibilidad de trabajar en una película como asistente y traductora. Yo hablo inglés y trabajé en esa película. Y ahí se me abrió un mundo, digamos, algo de que de alguna manera iba juntando las distintas cosas que a mí me interesaban, digo, de distintas maneras de narrar y de contar. Y al principio no tenía muy claro qué quería hacer dentro del... Tenía 19 años, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer dentro del cine. Sí tenía claro que estas cosas me interesaban. Y empecé probando haciendo cortos, ¿no? A ver, bueno, cómo se cuenta esta historia, que en general tenía que ver con necesidades de cada momento. Digo, lo que dirigí a los 21 años no tiene nada que ver con esto ni con lo que voy a hacer ahora. Pero creo que hubo algo que fue como una construcción, digamos, que fui encontrando qué es lo que me interesaba dentro del cine, que era la dirección, y donde de alguna manera confluían todas estas cosas que a mí me interesaban, pero lo fui encontrando con el tiempo. Digo, no fue algo que terminé el colegio secundario y dije, quiero ser directora de cine. No, fue, bueno, me interesa esto, y fue una búsqueda, de verdad fue un trabajo... Sí, fue parte de un proceso, diría, ¿no? Y con las películas, ahora que a mí también recién pensaba, ¿no? Que veo esta película hace 1 año y medio. Yo en general, después hay un momento que uno ya deja de ver las películas, o no se soporta ver la película tantas veces. Pero la veo y hace 1 año y medio que no la veía y veía cosas que me interesaban y otras que ya no me gustan, o cosas que en su momento me defendía a muerte y me parecían que tenían que ser así y que hoy me doy cuenta que no. Entonces digo, me parece que también es una construcción y todo lo que uno va armando sirve para lo que viene, digamos, y creo que mi carrera de directora, mi carrera de directora se fue armando así, de a poco. Me gustaría, Paula, que dedicaras unos minutos a reflexionar sobre el proceso de montaje de la película, porque creo que en películas como esta, en el montaje se toman decisiones creativas extraordinarias. Esta película no tiene grandes peripecias, no es una película de apretada peripecia, de apretada aventura. Por lo tanto, en montaje se podía haber decidido que la película durara 90 minutos o 110. Es decir, tú en montaje decidiste el tempo emocional de la historia, tomando continuamente decisiones creativas. ¿Cuánto dura cada plano? Me gustaría que hablaras un poco de esa reflexión. Sí, el montaje de alguna forma es como volver a escribir la historia, pero volver a escribirla con lo que hay y con lo que no hay, porque también hay muchas cosas que en el proceso de rodaje terminan siendo distintas a lo que uno imaginó por un montón de situaciones, o porque uno no encontró el tono, o porque hubo una situación X, o porque el actor ese día, no sé qué, me parece que es... Bueno, uno trabaja con lo que tiene. Sí, vos también. Muy patoya. Por lo tanto, es como, bueno, es el momento de la verdad. Tienes todo eso y con todo eso tenés que, en principio, lo que armás es un
un armado que va siguiendo la estructura del guión y después ahí vas eligiendo que yo, el primer armado de la película tenía 2 horas y obviamente no se sostenía la historia en 2 horas y hubo que empezar a ver qué líneas narrativas uno iba dejando de lado y con cuál se quedaban. Eso fue como el primer proceso, digamos, del montaje. Y después, después sí fue, digamos, la película tiene como esta estructura que va y viene en el tiempo, que en algunos momentos dudé también, digamos, no era lo que dudaba en la escritura, pero sí lo dudé en el montaje, e intentamos que eso no estuviera, pero la película está muy articulada de esa manera. Creo que hoy viéndola, siento que hay cosas para mí que hoy están largas, pero que en el momento de verdad estaba absolutamente convencida de que ese era el tiempo que tenía que tener. Básicamente me pasa eso, si quieren que le diga, que con el principio a mí se me hace un poco largo hoy. Y también creo que hay algo de la distancia que uno tiene con el material que te permite ver diferente, porque uno tiene una idea sobre lo que quiere contar o cómo lo quiere contar, o la historia que está haciendo, el momento de hacerlo. Pero realmente la distancia hay algo que va decantando de manera diferente. En general, digamos, si bien hay cosas que quedaron fuera de la película o que se fueron resignificando, sí, básicamente eso, diría que es bastante cercano al guión que yo tenía en la cabeza, la película que tenía. Yo terminé y dije, bueno, no es otra película, es lo que yo tenía ganas de contar y de la manera en la que la quise contar, y en ese sentido tenía una editora y un productor que fueron muy, muy, muy rigurosos y los momentos en los que tenía dudas importantes sobre la película fueron muy respetuosos y muy rigurosos en decir, bueno, esta es la película que vos escribiste y sigamos por acá. Para mí el proceso de montaje es uno de los mejores momentos, más allá de que también hay un momento que mi editora siempre dice que los directores hay un momento en que hacen bolsa la película, como que la quieren reventar a la película, pero me parece que es un momento muy, muy importante dentro del proceso. Hay otra cosa que creo que tiene mucho valor dentro del ambiente, del clima emocional de la película, y es el montaje de sonido. Creo que está muy elaborado, muy trabajado el montaje de sonido, y también una banda sonora que mantiene una discreción a lo largo de toda la historia. Una pequeña pregunta que te quería hacer, y es ¿por qué eliges esa canción francesa para la secuencia de amor? Que bueno, no sé, me parece que como que a mí me llamó la atención. Bueno, acá llega la hora de la verdad. Sobre el sonido, sí. Yo quería una película con poca música, digo esto porque también tiene que ver con esto que voy a decir ahora, que quería una película que no tuviera demasiada música, que solo hubiera en los momentos necesarios, porque me parecía que la lluvia en sí mismo y el embotellamiento podían convertir, la banda sonora me parecía que tenía que estar contada desde ese lado. Y por lo tanto las pocas músicas que pusimos sé por qué están puestas en cada lugar. Eran más texturas musicales, más que temas. Sí, exactamente. Sí, eran algo que acompañara, pero muy mínimo en ese sentido. La escena del auto, que está esa canción en francés, el tema era otro, era otra canción, que tuvimos un problema de derechos a último momento con la película ya mezclada, y hubo que desarmar la película de nuevo y volver a mezclar. Y era muy difícil, esto fue en el mes de febrero y la película se estrenó a fines de marzo en Argentina. Y era muy, digamos, el tema de los derechos musicales lleva mucho tiempo, digamos, para conseguirlos. Son trámites muy largos y en un mes y medio no tenía la posibilidad de encontrar algo que me interesara tan rápido. Y fue un regalo de Valeria Bertuccelli, de su marido, que es Vicentico, que es un cantante, no sé si lo conocen. Sí, grande. Y fue casi un regalo de ellos, digamos. Hicieron esta canción para la película y en medio de toda la desesperación de no encontrar un tema para poner, fue como precioso. Y más allá de que me gusta el tema, fue como un acto de amor a la película. Y por eso la canción es preciosa, pero en un momento dado te planteas que quizá pudiera haber sido con sonido natural, con los sonidos ambientes. Sí, a mí me gustaba igual que hubiera siempre una música en esa escena, eso sí lo pensé, pero no era esa, era otra. Yeah. ¿Alguna pregunta más? Bueno, decías que tienes ya un proyecto
que vas a rodar, si todo va bien, enseguidita. A ella le gustan los títulos cortos. No sé si lo he fijado. Herencia, Lluvia. La próxima se titula 3. Creo. No voy a poder. No se va a llamar. No sé cómo se va a llamar. Van a ser pocos personajes de nuevo, personajes en una situación de desarraigo. Sí, es una historia, en realidad es la adaptación de un cuento de Sergio Vicio, que es un escritor argentino. El cuento se llama Un amor para toda la vida, demasiado largo para mí, para mis títulos cortos, pero por ahora se va a llamar así. Es la primera vez que yo trabajo sobre el texto de alguien, siempre los guiones los escribí yo. Y es una historia que transcurre en 2 tiempos, es el encuentro de es una historia de un trío, de 2 chicos y una chica en pleno despertar sexual en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, y es la que llega es esta chica que viene de la ciudad, de la capital. Y es un reencuentro de estos personajes 30 y pico de años más tarde, y de alguna manera tiene que ver con, bueno, un poco con los reencuentros, con los desencuentros y con las reflexiones que tienen que, bueno, básicamente que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Con qué es lo que uno era y con lo que uno se va convirtiendo, eligiendo o no a lo largo de los años. Y estoy ahí en una especie de preproducción, ya buscando el casting de los adolescentes, que es, no sé si es más complicado que filmar con lluvia, pero bueno, ya veremos. Pues Paula, estamos deseando que la ruedes y que dentro de un tiempo vengas aquí a presentarla. Muchísima suerte. Muchas gracias a todos por haber asistido al estreno de Lluvia en España. Y nos vemos, creo que el día 29 hay un encuentro con Rodrigo García. 28. Os invitamos a que acudáis, seguro que va a ser una maravilla. Una masterclass de Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.